¿cómo construimos estos personajes? Somos escultores, ¿no?, de seres vivos. Tú ves a alguien que te dice algo que tú no conozco. Y yo creo que andando en la calle o en el subway o en el metro en grandes ciudades, vemos millones de personas. Sería también como lo que tú has dicho antes. ¿Cuántas personas? Cuando nosotros vamos a morir, ¿cuántas personas hemos visto? Deben ser billones. Y yo creo que de partes de esta gente que vemos, construimos otra gente para los sueños que tenemos. Y de cierta manera es así con escribir. Es algo, ¿no?, de construir un personaje. Y hay también una cierta esquizofrenia, porque aquí estoy, en mi cuarto de escritura, solo, papel blanco, surge algo. ¿Y de dónde vienen ellos? Y se pregunta, ¿tengo poder sobre ellos para decirles qué hacer? ¿O es que ellos tienen un cierto poder sobre mí, que me dirigen en alguna parte? ¿Y cómo construimos? Y la esquizofrenia es que todo el tiempo debo quedar yo escribiendo, pero ellos también son personas, y si todo va bien, son personas vivas. Y tú vivas con estas personas durante un año. Vas a dormir, vas a comer, vas a una conferencia, pero aquí detrás quedan, ¿no? Y te quieren algo de ti. Y al final, cuando tú les has dado una vida a lo mejor misteriosa, pero te dejan. ¿A dónde van? Van en las cabezas de los lectores, que hacen lo que quieren con ellos o ellos con los lectores. Se repite el proceso. Y es alucinante, pero el escritor queda solo con este, misterio, ¿no? Ve que sí, ve que sí. Ese secreto, si quieres. Y yo lo creo por los otros. Como he dicho ya, con respecto a otros escritores hacen otras cosas. Pero yo no creo en el realismo. Y la literatura holandesa era muy realista al momento que yo empecé a escribir. Por eso, para mí siempre es que me he puesto en una biblioteca con un cahier y he empezado a escribir mi primera novela en 1954. 60 años. Y aún esta novela me persigue, porque, por ejemplo, ayer Safransky me ha explicado mi novela. Y así, no quiero ser demasiado inocente o algo así, pero si no queda este misterio, no queda nada. Son productos. Y yo veo muchos escritores que hacen una carrera literaria, que hacen productos para el mercado, y bueno, todo va bien, todo es válido, pero solamente no para mí. Y por eso, anteayer he hecho una entrevista en Caracol, y la señora que me ha entrevistado me ha dicho, usted sabe que usted es un autor de culto. Bueno, culto ya es algo, ¿no? Y pues ha dicho, y usted no tiene muchos lectores, pero tiene una secta. Satánica. Bueno, si esto es verdad, eso es una iglesia, ¿no? Pero es extraño. Pero en Holanda, cuando yo he empezado, y sobre todo cuando hay algo en Holanda que se llama Semana de Libros, y es una vez al año, una semana que típicamente dura 10 días.
Y, y dan a un escritor la comisión de escribir una novela de no más de 25.000 palabras. Pero esta novela, cada lector que va en una librería, que quiere comprar un libro de religión, de música, yo no sé qué, de jardinería, cuando decimos $15, despensan, se lo dan el regalo. Y los holandeses son como seres humanos. Cuando hay semana de libros, andan en una librería y exigen el regalo, porque no cuesta nada. Y en esta semana se venden tantos libros increíblemente, ¿no? En un país que somos de 16 millones de personas, el tiraje de este libro de regalo es 1 millón. Y te dan, es un honor, te dan esta comisión. Y pues estás solo con ¿qué puedo escribir para 1 millón de personas? Y uno ve unos estadios de fútbol. Es una secta grande. En todo caso, he intentado de pensar qué hacer. Y por instinto he ido a Lisboa. Y un hotel, andando por la ciudad, el barco sobre el Tagus, notado todo como si era un reportaje, ¿no? Toda la ciudad. Y pues con todas las notas a mi celda, decimos, ¿no? A mi cuarto son los sitios más solitarios que hay, los escritores, yo no sé si para ti, para mí sí. Y hay que empezar, hay también un momento que debe ser terminado. Y de un momento yo tenía, está muy bien aquí, es como una escena, yo tenía todo el decor del teatro, solamente no los personajes. Y eso es difícil, ¿no? ¿Comprendes? Yo tenía Lisboa y de repente me ha venido la idea de este profesor griego que se despierta y no reconoce nada, porque piensa que ha dormido en su cama de Ámsterdam. Y así ha empezado. Esto era para el realismo holandés un poco demasiado fantasía, pero el libro después en Alemania ha surgido y esto para mí era fantástico, pero ha cambiado de cierta manera mi vida. La historia siguiente, ¿no? Y al final las palabras son, y por eso te he contado la historia siguiente y se puede reempezar desde... am I making myself clear? Absolutely. The end is the beginning. Claro. Se muerde la cola. El final es el comienzo, se puede repetir, es como un perpetuo móvil. Y me ha venido así también, pero hay que esperar siempre el momento de la gracia. Y esto es contrario a otros escritores que tienen más inteligencia, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, yo sé que Nabokov, que admiro completamente, siempre tenía todo, pero todo aquí ya antes de escribir. Y yo estuve un día en el cuarto de escritura de William Faulkner en Oxford, Mississippi, y en la pared había escrita toda la novela ya, la Semana Santa, lunes, martes, así, ¿no? Con todos los acontecimientos. Nunca he podido hacer esto. Para mí, ahí la tensión debe ser tanto que no puedo evitar de escribir. Y bueno, es así que he hecho más o menos mi obra. Tú dices, cuando está el escenario vacío y los personajes se niegan a aparecer, pero luego tu obra está llena de unos personajes que asoman y que no desarrollas, pero que a uno se le convierten en toda una historia. Por ejemplo, recuerdo
en ese libro precioso que es El desvío a Santiago, visitas la tumba de un caballero y luego una frasecita que dices, un caballero, yo no sé, enterrado en la Edad Media, no sé cuándo, y tú dices, alguien debió llorar mucho la muerte de este caballero. Inmediatamente te dispara la imaginación hacia toda una historia. Eso también sucede de personajes que están ahí, que asoman la cabeza y luego se retiran. Gracias. Bueno, sigamos. No, es que, no, perdona. Por ejemplo, he escrito un libro que se llama El enigma de la luz, sobre la pintura. No soy académico, no he estudiado historia de arte, pero me puedo perder completamente en algunas pinturas, como por ejemplo de Velázquez, como de Zurbarán. He escrito todo un libro sobre Zurbarán, pero solamente lo que veo y los pensamientos que vienen, y no sobre historia del arte, no que lo desprecie. A mí me gusta leer estos libros, pero yo no puedo escribirlos. Debo hacer una relación muy personal a través de mis ojos. Y escribo, como ha dicho Safransky, yo he escrito con mis ojos. Espero que es verdad. Claro, fíjate que para mí, por ejemplo, sería clara la diferencia con un escritor como Borges. De alguna manera a Borges se le nota que no escribe con los ojos. No. Es decir, evidentemente, por razones fisiológicas, Borges era ciego, pero yo creo que eso hace que Borges escriba mucho con la inteligencia, y con una inteligencia que da muchas vueltas, más allá sí, de pero pronto también, extrañamente, también hay un romanticismo en Borges, para mí. Es extremadamente inteligente, un cerebro increíble. A lo mejor también porque era ciego, porque todo es al interior. Pero estas historias, estas ficciones, tienen siempre una melancolía también, y para mí es el maestro. Bueno, de todas maneras hay una pérdida al no tener ojos, ¿no? Me acuerdo que él dice en determinado momento que se le olvidó el amarillo, que ya no recuerda cómo era el amarillo. Está la nostalgia de ese color perdido, ¿no? Este debe ser, ya, yo lo he visto una vez en Londres, era en Westminster Hall, él era como nosotros estamos ahora, ¿no? Un público, y era como un sabio de tiempos completamente prehistóricos. Estuvo hablando así, siendo ciego, pero los ciegos miran de otra manera que nosotros, ¿no? Miran en algo que nosotros no podemos ver. Lo que está dentro. Sí, y en la pausa había una posibilidad de preguntar, pero escrito. Y yo había escrito, es como Borges es como Poseidon, porque no me ha contestado. Pero yo había escrito, ¿qué piensa usted de Gombrowicz, el escritor argentino que con completa azar ha llegado antes de la guerra en Buenos Aires? Y estallando la guerra en Europa no podía volver, y ha vivido, yo creo, unos 30 años en Buenos Aires como un pobre, porque no debía un poco trabajar en un banco polaco, yo no sé qué exactamente, pero ahora he leído, Borges ha hablado cada día con Bioy Casares, y Bioy Casares ha hecho notas. Y la idea de Borges, que era un conservador, un señor, ¿no?, muy bien tratado, polaco, aunque era un noble, para él era casi la anarquía, ¿no? Y no creo que Borges ha leído a Gombrowicz. Y es interesante que uno pueda amar y admirar dos escritores
de esta manera completamente contrarios, de cierta manera, y que ellos entre sí, nada, ¿no? Gombrowicz ha escrito unos libros fantásticos también, pero un revolucionario en la escritura, y Borges era un clásico completo. Para Borges, Kipling, Chesterton, todo su pedigree, ¿cómo se dice esto? Pedigree. ¿Ya? Era eso, pero con este material ha trabajado toda una vida. Me gustaría que nos hablaras del silencio, aunque sea una contradicción hacerlo, que siempre resuena mucho en tu obra. Es decir, yo creo que ese don de hacer que el silencio suene a través de su contrario, que sería la palabra, es importante. A mí, como persona que trabajo con las palabras, también me sucede que me suscitan una enorme desconfianza, es decir, como que te acostumbras a pensar que hay truco también en ellas, y como a desear el silencio. Yo tengo perros y me gustan mucho mis perros porque mis perros no hablan. ¿Cómo es esa necesidad tuya de silencio que la expresas varias veces en tus libros? Bueno, en el silencio se puede pensar, ¿no? Mira lo que pasa cuando nosotros no decimos nada. Es interesante, ¿eh? No, es difícil de hablar sobre el silencio. Siempre somos enterrados, por ejemplo, para venir aquí, pasado por Nueva York, siempre uno es alrededor a ruido, lo que yo llamo ruido. Pero cuando estoy en mi isla en Menorca, mi casita, mi finca está fuera de todo, y eso es verdadero silencio. Y cuando no hay la temporada con turistas, cuando me voy al mar, también silencio. Y en desierto, el año pasado he hecho un viaje a través del desierto de Atacama en Chile. Bueno, después de unas conferencias, este silencio es para mí completamente necesario, otramente no puedo sobrevivir. Uno se entiende hablar, pero hablar, como lo he dicho ya, no es escribir. Ayuda a pensar, a lo mejor, nunca se sabe, pero el desierto, la noche, en un desierto, el silencio en un desierto, es como se dice, me faltan palabras en español por esas cosas. Queda un idioma extranjero. Ayer era un poco fácil, mi alemán es mejor que mi español, pero los dos son idiomas extranjeros. Sobre el silencio no se puede decir mucho, ¿no? No se debe decir mucho, pero es cierto que ya, digamos, yo creo que el hombre contemporáneo no lo conoce demasiado. Álvarez, el filósofo inglés, ha dicho que el hombre contemporáneo no conoce la oscuridad. La oscuridad se acabó en la noche de los tiempos. Ahora, de alguna manera, siempre el cielo está iluminado por los reflejos, El silencio, de pronto, también es algo que ya no existe. No quiero ser nostálgico, pero el hombre moderno, como tú lo dices, no solamente no tiene oscuridad ni silencio, pero también soledad. No lo tiene. Es que cuando yo veo en un restaurante una familia entra y todos tienen esto que en el futuro, la evolución darwinista, tendremos pulgas así, ¿no? No pueden ser solos la gente ahora. Deben ver algo, deben oír algo. Tienen Twitter, yo no tengo. Tienen Facebook, yo no quiero. Ya tengo esto, ¿no? Pero esto es una cierta forma del capitalismo que fuerza a la gente de tener todo eso. Lo quieren tener todo. ¿Y qué?
cuando finalmente, al final de un día, están solos en sus camas o habitaciones, ¿qué hacen? ¿No? Debe ser, todo es una forma de seducción pero poco esencial, creo, yo no sé. Yo no digo que antes los tiempos eran mejores, porque tampoco es verdad, pero ¿cómo serán en 50 años? Es que yo he visto venir todo eso, ¿no? Del Sputnik hasta las Apples y todo lo que quieren, pero en 50 años, ¿qué va a decir eso? ¿Qué va a significar todo eso? ¿Nos espían? ¿Saben? Ahora, por ejemplo, alguien me ha dicho, Google ha comprado una firma de termostatos. ¿Es esto español? Sí, termostato. Y la gente ha preguntado, ¿por qué quiere Google comprar estas cosas? ¿Sí? Para saber a qué hora nos despertamos y a qué hora vamos a la cama. Porque esto es una información que puede servir al comercio. Imagínate. Sí, qué barbaridad. Nunca somos solos. Así es, así con todo. Bueno, la colonización de Internet que hubiera podido ser. Sí, yo también tengo, yo también mando mails y me mandan cosas, pero eso es, para mí, es la frontera. Después de esto, no. De acuerdo. Mira, de todas maneras, una forma de silencio en tus libros es la brevedad, como la sensación de que se debe decir poco. Tus libros son cortos y tú reivindicas que los libros sean cortos. Dice, en el siglo XIX la gente tal vez no tenía el caos mental que tenemos hoy y que nos impide seguir una historia durante demasiadas páginas. No, pero la novela, decimos, fantástica y larga del siglo XIX, ahora tenemos en film, en series de tele, ¿no? Esto no es lo que debemos hacer los escritores, a mi vista. Italo Calvino nos dado 6 lecciones para el próximo milenio, ¿no? Y una de estas es ser corto, ser preciso. Yo creo, no es que, por ejemplo, mi novela preferida en este mundo es A la recherche du temps perdu, no sé cómo se llama en español. A la búsqueda del tiempo perdido. Son 4.000 páginas, no es exactamente corto, pero hay de todo pero a mí me gusta hacer. Una vez he escrito una novela más larga, es El Día de Todas las Almas. Es la situación en Berlín, porque Berlín para mí ha sido muy importante como experiencia. Sabes que nosotros éramos ocupados por los alemanes y después Alemania era algo enemiga. Pero me han invitado a vivir exactamente en este año que el muro ha caído. Y sobre eso he escrito una novela. Ya. Era un poco más largo para ellos que quieren libros grandes. También lo hay entonces. En Las montañas de Holanda, tú haces una defensa de la leyenda y de la leyenda como género literario. Y es una historia de amor que está puesta en términos absolutos. Las cosas, dices, son duras como el acero. El amor se da a primera vista, el padre es despiadado, los amantes son jóvenes y bellos, los acontecimientos son fatales y el final es feliz o es trágico. Ese mundo del blanco y el negro que existe en la leyenda, que la leyenda exige y que la relatividad humana de pronto rechaza. Sí, he intentado en este libro 2 cosas. Es, uno, la diferencia entre leyenda, mito y cuento de hadas, porque el libro en sí es un cuento de hadas, pero mi otra intención con este libro era, hay un mundo del norte,
overdeveloped, sobredesarrollada, y hay el mundo del sur. Este paralelo existe, y en este libro dos personajes que son extremadamente bellos, hombre y mujer, van al sur de Holanda. El sur de Holanda, en mi libro, yo no sé si ustedes conocen la forma de mi pequeño país, pero abajo hay una provincia que he tirado yo detrás todo los Alpes y hasta Atenas. Y de repente Holanda era mucho más grande que en realidad. Y estos dos artistas de circo son ilusionistas, viajan al sur, a donde el mundo es, decimos, un poco como América Latina o como África. Este paralelo entre norte y sur para mí es muy importante, porque yo he viajado muchísimo en un mundo que se dice no desarrollado, ¿no? Pero en este mundo hay cosas que nosotros en el norte, que somos pobrecitos, necesitamos y por eso viajamos. Y antes de venir, cuando yo estuve aquí, ayer he recibido un mail que quieren crear un festival nuevo, literario, en Europa, en Holanda, con escritores del sur y del norte. Y lo quieren llamar En las montañas de Holanda. Y este, de cierta manera, es una vindicación de algo que uno ha pensado, porque esto es una de las cosas más interesantes. ¿Por qué vienen todos aquí en esas partes, ¿no? Aquí ustedes tienen naturalmente la modernidad completa ya, pero también hay en este continente aún cosas que para nosotros han desaparecido completamente. Y hay una cierta nostalgia para una vida un poco más original y a mi vista normal. Bueno, pero entramos en un territorio complicado de política, si quieres. Me están haciendo señas. ¿Nos queda cuánto? 2 minutos. Bueno, 2 minutos es. Dos. Sí, vea, se me queda todo esto y mucho más por hablar contigo. Yo he escrito un poema que está en mi libro, que han salido en este país. Me han publicado un libro de poesía en Colombia, y solamente después en España. Ha hecho la Casa Silva en Bogotá. No, en uno de mis poemas yo digo, si los meses tienen nombres y los días también, ¿por qué no los minutos? ¿Qué nombre le pones a estos 2 minutos que nos quedan? ¿Y cómo? No, pero es interesante, ¿no? ¿Por qué no llamamos los minutos? Es demasiado, van a decir. Pero a mí me gustaría de llamar ciertos minutos de mi vida, darles un nombre. Este último lo llamamos último. Llamémoslo penúltimo y último. Ok, bueno. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti.